Maishapa, Ñandeyarata Penderobasa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con los accidentes de voz, en este caso la segunda clasificación. Hoy tenemos voz pasiva. Aipotape yesare koshereje. Ñe e apojeta, ñe e jara, reje oikoba significa voz pasiva. Concepto. Oje shauka de yeje oikoba. Oye ya po bandereje. Oipuru ñe eku ye ñe. La voz pasiva muestra que se recibe los efectos de una acción. Usa la partícula ye para verbos orales y ñe para verbos nasales. Ejemplos. El primer verbo que tenemos es yao. Es un verbo oral que significa regañar. Tenemos los pronombres personales she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. La partícula de número y persona a, re, o, ya, porque el verbo es oral. Ro, pe, o. Luego tenemos la partícula de la voz pasiva, en este caso ye, porque el verbo es oral. Se usa ye para verbos orales. Y luego se le pone al lado yao, que es el verbo. Y se conjuga de esta manera. She aye yao, de reye yao, jae oye yao, ñande yaye yao, orero ye yao, pe peye yao, jae cuera oye yao. La traducción sería: a mí me regaña, a vos te regaña, a él le regaña, a nosotros nos regañan, a nosotros nos regañan, a vosotros os regañáis, a ellos le regañan. Tenemos el segundo verbo mose. Mose es un verbo nasal por la me y por la tilde nasal y significa expulsar. Tenemos nuevamente los pronombres personales she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. La partícula de número y persona a, re, o, ña por el verbo nasal. Ro, pe, o. Luego tenemos la partícula de la voz pasiva, en este caso ñe, porque el verbo es nasal. Luego se coloca el verbo, en este caso mose, y se conjuga de esta manera. She añemose, de reñemose, jae oñemose, ñande ñañemose, ore roñemose, pe peñemose, jaecuera oñemose. La traducción sería: a mí me expulsa, a vos te expulsa, a él le expulsa, a nosotros nos expulsan, a nosotros nos expulsan, a vosotros os expulsáis, a ellos le expulsan. Les traje dos ejemplos, dos oraciones. La primera oración: Calope oyeya ojeta boejaope, que traducido quiere decir: a Carlos le regañan mucho en la escuela. En este primer ejemplo, en la voz pasiva, el sujeto, en este caso caló, recibe los efectos de una acción. En este caso, oye ya o. La número 2, roquepe oñemose canchawi, que traducido quiere decir: a Roque le expulsan de la cancha. Roque, que es el sujeto, recibe los efectos de una acción, en este caso, oñemose. Aquí termina la voz pasiva. Los accidentes de voz del verbo, dimos la voz activa y la voz pasiva. Quiero hacerles recordar que en la voz activa el sujeto realiza la acción. En cambio, en la voz pasiva el sujeto recibe los efectos de una acción. En la próxima clase vamos a dar la clasificación de la voz activa. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.